creo que es importante comenzar diciéndoles que, por el dato que daba Juan Luis, nosotros emitimos bonos del Tesoro por $1.500 millones en el exterior. 800 millones de esos 1.500 son a 10 años, con una tasa cupón de 6.25%. Los otros 700 restantes están emitidos a 30 años, con una tasa de 6.875. Quiero empezar por ahí porque en realidad cuando nosotros estamos emitiendo deuda tenemos que observar en qué momento vamos a pagar la deuda a lo largo del tiempo. Y lo que sucede es que pues gobiernos anteriores han estado emitiendo deuda a corto plazo, con lo cual los pagos en 2034, 2035, 2036, 2037 ya son bastante fuertes para Guatemala. Por ejemplo, en el 2036 vamos a tener ya una necesidad de pagar $2.500 millones que fueron emitidos por administraciones anteriores. Ese es uno de los temas. Por eso es que se tiene que emitir deuda de mediano y de largo plazo hacia momentos en el tiempo en donde no haya una presión para el pago de la deuda y por lo tanto lo que estamos viendo es la sostenibilidad de las finanzas públicas y no dejar estrés financiero a los próximos gobiernos. ¿Por qué emitirlo en Estados Unidos? Básicamente, Guatemala está viviendo un muy buen momento en el mercado internacional como fruto del trabajo del gobierno, de la sostenida buena macroeconomía, de un manejo sano de las finanzas públicas. Ustedes habrán visto que tuvimos una mejora en la calificación de Standard & Poor's, es una calificadora muy fuerte, muy importante. La visita del fondo, si bien es cierto, aparece la idea de que debemos usar menos la salida al mercado exterior, también nosotros le hicimos ver al Fondo Monetario que cuando uno emite deuda, uno no se queda en el banco más cercano, uno busca el banco que le ofrece la tasa más baja de interés. Y el mercado exterior hoy está ofreciendo una tasa de interés para el Estado de Guatemala más baja de la que ofrece el mercado. Por ejemplo, nosotros hemos estado emitiendo bonos en el mercado nacional a 13 años a una tasa de 7.31. Uh-huh. Si le emitimos en en el contexto internacional, la tasa a 30 años es de 7%. Hemos emitido este año a 7 años y la tasa ha sido 6.97. Emitimos a 10 años en el mercado internacional y la tasa baja a 6.37. Como este es un país con una moneda muy estable, con un tipo de cambio que casi no se mueve, realmente el riesgo es básicamente el mismo para el país. Y permítame decirles, solo el hecho de haber emitido afuera la misma cantidad que emitimos, si lo hubiéramos emitido en Guatemala, hubiéramos tenido que pagar a lo largo del tiempo de vida de estos bonos 2.846.6 millones más de quetzales. Entonces, nosotros estamos teniendo un uso de las finanzas públicas cuidadoso y, por supuesto, es evidente que el país no puede dejar de usar la deuda para hacer las grandes inversiones debido a las rigideces constitucionales y legales que tenemos que enfrentar. Pero lo que sí tenemos que hacer es que si vamos a emitir deuda, la tenemos que emitir de la mejor manera y de la forma más barata posible. Quisiera preguntar, ministro, ¿cuál es el propósito, cuál es el destino de esta deuda? ¿En qué podemos ver los guatemaltecos materializada esta emisión de bonos que usted nos está explicando que se va al mercado extranjero? Sí, bueno, está incluido dentro de estos recursos, por ejemplo, algunas inversiones para adaptación y mitigación al cambio climático. Hay infraestructura en educación que está permitiendo construcción, ampliación, mejoramiento de escuelas. Hay recursos, por supuesto, para el Ministerio de Comunicaciones, para esfuerzos de mejora de la red vial, tanto de carreteras primarias como secundarias y caminos rurales. Tenemos también inversiones para mejoramiento de infraestructura de riego. En el caso de servicios de salud, hay
más de 250 millones de quetzales para recuperación de servicios de salud, y por ejemplo ahí estamos dejando el espacio que tenemos que ejecutar, yo espero en el mes de agosto, septiembre, el primer tramo que constituyen los estudios para el metro en la ciudad de Guatemala. Eso por mencionar algunos de las inversiones que se financian con este esfuerzo. Ministro, pero entonces nos decís que esta crítica de quienes se oponen a la emisión, que dicen que tenemos 23 millardos de quetzales en caja que no se están usando en el corto plazo. Entiendo que lo que nos estás diciendo es que esa crítica es insustancial porque ese dinero sí va a usarse a lo largo del año. Y solo te ruego, aunque ya tengo reacción de nuestros oyentes diciendo que tu explicación sobre las tasas es muy clara, que al final de la respuesta a esta pregunta sobre el dinero en caja, nos contestes, por favor, nos volvás a decir las diferencias de tasas entre colocación a 10 años, a 30 años y cuánto te hubiera costado colocar eso en quetzales adentro de Guatemala. Con mucho gusto. Sí, dejé en el tintero la pregunta de cuánto dinero hay en caja. Yo creo que quienes opinan, habiendo pasado por este espacio, creo que aprendieron poco de finanzas públicas. No solo no hay 23 mil millones de quetzales en caja, hay bastante menos. Infortunadamente no tengo el dato, pero deben ser alrededor de 10 mil millones. Estos ya tienen destinos que se van a ir ejecutando a lo largo del año. Entonces, no podemos hacer cuentas alegres de algo que, aunque lo tenemos hoy guardado, tiene destinos específicos que hay que ir ejecutando en los próximos 7 meses antes de que finalice este periodo fiscal. Después, perdón, Juan Luis, me mencionabas de los... Sí, por favor, a 10 años plazo, ¿cuál es la tasa que se consiguió en el mercado internacional? Y a 30 años plazo, ¿cuál es la tasa? Sí, muy bien. Nosotros hemos colocado este año a 7 años en Guatemala a una tasa de 6.97. Hemos colocado a 13 años a una tasa de 7.31. 7.31. A 10 años en el mercado internacional hemos conseguido a 6.37. Eso es una tasa mucho menor que la tasa a 7 o a 13 años que hemos visto. En este año hemos colocado a 20 años a una tasa en Guatemala de 7.71.3. Y a 30 años hemos colocado a una tasa de 7%. Esa colocación, cuando revisamos todo lo que hay que pagar de intereses a lo largo de la vida de estos bonos, al haberlo hecho en el mercado internacional, nos permite un ahorro de 2.846 millones de quetzales a lo largo de la vida de estos bonos. Aquí reitero, uno va a pedir un préstamo no al banco que le queda más cerca, sino al banco que le da la tasa de interés más barata y las mejores condiciones. Por supuesto que hay otros dividendos de emitir en Estados Unidos y que se conozca en las bolsas del mundo lo que estamos haciendo, porque nuestro país está siendo muy bien visto, que es lo que yo les comentaba. Hay otro indicador que es importante tener a mano cuando uno revisa si las tasas han sido buenas, y es la comparación que se puede tener con lo que se ha conseguido en tasa más arriba, más arriba de la tasa en la que Estados Unidos coloca sus bonos. Este es un indicador muy interesante porque mide qué tanto riesgo está teniendo los inversionistas, con qué tantos riesgos ven a nuestro país. Y lo cierto es que ese diferencial entre la tasa que coloca Estados Unidos y la que nosotros colocamos nuestros bonos se ha ido reduciendo en las 2 emisiones que nosotros hemos hecho en 2024 la primera y esta en 2025. Ministro, yo estoy leyendo críticas de 3 personas, para ser honesto, de Julio Héctor, también del señor Gutiérrez y también de Orlando Blanco. Los 3 coinciden en esa cantidad de 20.000 millones que usted dice que cree que está por la mitad, con lo cual es preocupante el 10.000 millones de quetzales que unos afirman que hay y usted dice que no. Me refiero en ese monto. Y todos también tienen un argumento común, que es ¿para qué pedir un crédito
sí, el crédito se puede justificar, lo pido ahora y me ahorro 20.000, pero si no lo voy a usar, lo que me estoy gastando, no ahorrando, diciendo que la inversión del gobierno es enormemente baja. Y es cierto que a 30 de junio la inversión del gobierno, quitando la Procuraduría General de la Nación, está por debajo del 40% y de una media de 32%. ¿Cómo justificar el crédito en estas condiciones de baja inversión y menos ejecución? Bueno, eso también es un mito y hemos revisado cómo iban en sus segundos años de gobierno, el gobierno de Jimmy Morales y del gobierno de Yamatei, y nosotros estamos teniendo una mejor ejecución al 30 de junio de este año comparado con los segundos años de gobierno de estos dos gobiernos anteriores. Como siempre, el ciclo de la inversión es un ciclo que toma tiempo de organización y preparación en el primer semestre y se va agilizando en el segundo semestre del año. Esto creo que cualquier ministro de Finanzas Públicas que se precie de haber pasado por este despacho debería de saber. No creo que otros actores puedan tener ese mismo conocimiento. Por el otro lado, las emisiones se hacen cuando también es un buen momento en el mercado. Estoy revisando la emisión que se hizo cuando era ministro el señor Julio Héctor Estrada. Él emitió en el mes de mayo y en realidad emitió 4.500 millones de quetzales más o menos en mayo del 2016 y ese mayo solamente usó 890 millones de lo que emitió. En junio utilizó 586 millones de lo que emitió en mayo. En julio utilizó 637 millones. En agosto utilizó 942 millones. Le quedaban ahí todavía 2.300 millones. En septiembre, cuando emitió ese bono, en septiembre no utilizó nada. En octubre le quedaban 2.173 millones más o menos y emitió 167. Así pasa en los eurobonos de 2017, 2020, 2021, y yo no quiero cuestionar realmente en qué momento lo ejecutó qué ministro. Lo que digo es que estas operaciones hay que salir cuando es un buen momento para el mercado y por supuesto hay que ejecutarlo a lo largo del año. Pero hay estrategias financieras que son globales y que obligan a hacer estas emisiones. Y yo creo que es válida la discusión, pero cuando uno hace las cuentas de lo que significa emitir bonos en el mercado local y a diferencia de salir al mercado internacional a emitirlos, hay una diferencia abismal que es la que por estrategia financiera y de sostenibilidad es la que tenemos que también comprender. Ministro, hay siempre un dato que uno como reportero busca a la hora de que se emiten los bonos del Tesoro. Por lo menos en el mercado local no existe la regla o la norma de hacer públicos quiénes son los inversores, aunque a lo largo de los años también hemos conocido que 3 bancos principales del sistema son esos compradores. Se cuentan 2 aseguradoras hasta donde yo recuerdo. Quiero que me hable de a qué tipo de inversores se abre en el mercado internacional. Aquí sí hemos contado con documentación en el pasado, gracias a que se emiten bajo reglas que rápidamente permiten que emisores de reportes financieros internacionales los conozcan, por ejemplo, Citibank, JP Morgan, pero háblenos usted de ¿a quiénes nos abrimos como compradores o como inversores? Bueno, en estas operaciones, y aunque para Guatemala suenan mucho 1.500 millones, en realidad es poco frente al mercado internacional. Sin embargo, solo quisiera dar un dato. Nosotros tuvimos una demanda de 6.000 millones de dólares, es decir, que hubo interesados por adquirir nuestros bonos hasta 4 veces más de lo que nosotros salimos a buscar. Internacionales. Internacionales. Aquí aparecieron principalmente personas jurídicas de Europa, ajá, Estados Unidos, algunas de Asia, y efectivamente hay digamos que van haciendo una petición de quedarse con un pedacito de los bonos, y después, ante la gran demanda, nosotros bajamos la tasa de interés para ver si sigue ese apetito,
Y como siguen los inversionistas, nosotros distribuimos los 1.500 entre los inversionistas que el banco emisor, tenemos un banco internacional que nos ayuda a hacer la emisión, en este caso fue Santander, y ahí se hace una revisión para entregarle los bonos, por ejemplo, a inversionistas que no son especulativos, que no van a salir a vender los bonos, sino se los van a quedar porque les sirve para sus fondos, pueden ser fondos de pensiones, pueden ser fondos de inversión conjunta, pero en realidad son los grandes actores de las inversiones internacionales. Muy poco se destina a actores especulativos, que casi siempre no se les da cabida dentro de la cuota del bono, y han participado también bancos guatemaltecos que salen a aprovechar, a tener bonos y un activo en dólares para futuro. Ministro, mientras estás hablando y ofreciendo tus explicaciones, hay muchos comentarios de nuestros oyentes, muchos que son elogiosos y que bueno, celebran la claridad con la que estás explicando, por ejemplo, la diferencia en el mercado interno e internacional de tasas de interés y las razones por las cuales colocar en el exterior y no en el mercado local. Pero también hay muchos que reclaman, que recriminan, que no se nota para el volumen del presupuesto nacional, no se nota el nivel de entrega de obras o de construcción de obras o de desarrollo en el país, sobre todo de infraestructura que es tan deseada en Guatemala. Ya sé que ya explicaste respecto a que la ejecución tiende a concentrarse hacia finales de año, pero estoy seguro que a vos mismo te preocupa y que debes discutir adentro del gabinete pues la necesidad de rendirle a los guatemaltecos a tiempo por las obras que ellos están pagando. ¿Qué le dirías vos a esa parte de nuestra audiencia que recrimina que no ve resultados, que no ve obras de un presupuesto que para estándares guatemaltecos es abultado, aunque sabemos que para estándares mundiales es minúsculo? Sí. Bueno, muchas gracias. Pues miren, efectivamente, tal vez una de las mayores frustraciones de estar en el poder público es haber tenido que llegar y encontrar instituciones tan destruidas que nuestro plan de gobierno tiene una velocidad que no es la que nosotros esperábamos. Eso lo digo con total franqueza. Pero por otro lado también creo que sí se están haciendo muchas cosas, sí se pueden percibir cuando uno se da el tiempo de conocer, de salir a ver qué es lo que está pasando. Creo que nos falta tener también un espacio para discutir qué obras están avanzando, cómo van los esfuerzos de remozamiento, qué está pasando con la construcción de los hospitales. Es decir, que necesitamos tener tiempo con la sociedad. Y yo solo soy ministro de Finanzas, no veo la ejecución de todas las entidades. Creo que sí, desde el Ministerio de Finanzas nosotros podemos ayudar en nuestra labor de monitoreo de la ejecución a transmitir lo que sí se está haciendo, porque sí se están haciendo y muchas más cosas de las que se han hecho en gobiernos anteriores, pero creo que nos hace falta tomar el tiempo, así como hoy lo estamos haciendo con usted, de poder platicar qué cosas van avanzando y poder dar ese sentido de esperanza. Miren, nosotros hemos tenido que venir a resolver un Estado que de verdad nos lo entregaron después de una guerra, sin músculos para poder hacer mucho del trabajo. No es ninguna excusa ni ningún argumento, porque aquí nosotros venimos a trabajar, pero sí hace falta el tiempo de hablar de lo que se está cosechando, y quizá en un programa en el que hay diálogo como el de ustedes sería fantástico poder planificar una reflexión sobre la inversión que estamos haciendo. Yo con mucho gusto me comprometo a preparar esa información y poder entregarla para el diálogo. Una última pregunta, ministro. ¿Ese dinero del que hablaste que se va a ejecutar todavía este año es para los estudios del Metroriel, la línea que iría de Cinema al Centro Norte, un tren de superficie? Es para los estudios del metro. Sí, efectivamente es la línea que pasará sobre la línea de tren. Pero en este momento los estudios son los que nos van a decir qué modalidad de metro vamos a implementar.